Y bien, hermanos, llegamos ya al penúltimo de nuestros conversatorios, de nuestra charla sobre las preguntas y respuestas. Esta es la sesión número 84 y Dios mediante mañana con la 85 vamos a ya concluir todo este periodo de preguntas y respuestas que ha sido de gran edificación, de verdad. Honestamente les digo, para nosotros mismos, ¿no? Porque hemos podido tener la oportunidad de compartir entre nosotros, de estudiar, de compartir ideas, discutir ideas y ver un poco también de cuán fiel ha sido Dios, de cuántas cosas de verdad el Señor nos puede ir mostrando a lo largo del camino y que tú también puedas ayudar a otros, ¿no? La solución a la depresión en el cristiano, no podía yo continuar o cerrar este concepto sin esto que nos enseñó David. Pero antes, y yo sé que es quizás repetitivo, pero hay bendición en leer la palabra y en saberla memorizar también. Dice el Salmo 40, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David tenía un gran desafío en 1 Samuel capítulo 30. Ellos habían ido a atacar un pueblo y mientras que ellos fueron a atacar el pueblo, vino los enemigos a su propio pueblo y devastaron el pueblo y se llevaron a todas las esposas. David, cuando vuelve contento por haber tenido una victoria, de pronto se da cuenta de la desolación en la que encuentra su pueblo y todos los que fueron con él empiezan a renegar, a molestarse, a llorar y a quejarse con David, ¿no? Y en esa circunstancia es que David, dice la Biblia en el versículo 6, 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este pasaje es de suma importancia porque si vemos las diferentes versiones y obviamente los textos originales y el hebreo y etcétera, vamos a darnos cuenta que aquí en ningún momento dice que Dios fortaleció a David. Y quiero ser bien claro en esto. Definitivamente, Dios es quien nos fortalece. Pero la palabra aquí nos enseña que David hizo algo para tener fuerzas él mismo, ¿no? Y yo quiero hablar sobre esto hoy. La solución para la depresión en el cristiano, fortalécete a ti mismo. ¿Cómo nos fortalecemos a nosotros mismos? Miren las otras versiones de la Biblia. La Reina Valera en inglés, la King James, dice, pero David se alentó a sí mismo en el Señor su Dios. La versión de mensaje en inglés dice, David se fortaleció a sí mismo con la confianza en su Dios. ¿Cómo nos fortalecemos a nosotros mismos? Yo pienso, y vamos a desarrollar este tema ahora, que es cuando ya hemos probado la bondad, la fidelidad de Dios, cuando ya conocemos quién es Dios y cómo es Él, que podemos nosotros, cuando estamos pasando una circunstancia difícil, no esperar quizás a que Dios se presente de una forma sobrenatural para poder animarnos, sino que tenemos una palabra viva, tenemos recuerdos, tenemos memorias y tenemos tantas pruebas de la fidelidad de Dios que cuando llegue el momento en donde no sabemos qué puede pasar, podemos decir con certeza, Dios ha sido fiel y Dios será fiel ahora. Así me fortalezco en Dios, porque Dios no es mentiroso, porque Dios no puede engañarme, porque Dios no me puede haber dejado abandonado y porque Dios no va a dejar mi alma postrada acá. Entonces yo creo en Dios y me voy a levantar, me voy a poner de pie, me voy a sacudir el polvo y voy a seguir caminando. No voy a dejar que esta depresión me frene mi camino, porque Dios es más grande que esto. Entonces, hay otros ejemplos, obviamente, hay otras personas en la palabra, no solamente David, ¿no? que se alentaron en el Señor. Hemos visto un poco a Ana, cuando vivía en su depresión constante por la carencia del hijo, hasta que tocó a Dios, derramó su alma, etc. Lo vimos las veces anteriores, y ahí es donde ella dice que ella volvió, ¿no?, a comer y no estuvo más triste. Entonces, a veces, el toque de Dios para su vida, cuando ella derramó su alma y entonces el Señor le ministró, ahí ocurre el inicio, el comienzo de
el camino En a la subida. Sí. Entonces, como es un camino también de subida, vamos a encontrar circunstancias. No lo tomemos como el toque de Dios, que es real, ¿no? Que Dios ha plantado una verdad, una palabra en tu corazón. Es real esto, pero no lo tomes como que fuera una varita mágica que ¡cling! Tocó y ahora ¡shoo! Todo se va a arreglar como por magia. No es así, porque nosotros, en la palabra nos enseña que va a haber luchas, ¿sí? Entonces no es un ascensor, es unas escaleras. Entonces, paso a paso que tú vas a ir levantándote. ¿Qué hizo Abraham? Dice que él se fortaleció, dice, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, ¿no? Ni tampoco la esterilidad de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, es esa lucha, ¿no? Que cuando Dios ya te tocó y empiezas a salir, tú empiezas a mirar otra vez, ¿no? Hacia arriba. Pero no va a faltar circunstancias, porque Ana siguió con Penina en casa, los niños estaban allí, o sea, las cosas, sus circunstancias no cambiaron, pero cambió adentro algo. Entonces ella debía de trabajar de ahí en adelante. ¿Por qué? Centrándose en lo que Dios le había dicho. Y Abraham hizo eso. Entonces, cada vez que veía su circunstancia, miraba otra vez la promesa, ¿ya? Y otra vez levantaba su espíritu, su corazón. Luego, pasaban otros años, nuevamente, ¿no? Veía otras circunstancias difíciles. Y otra vez decidió creerle al Señor. O sea, levanta la palabra, levanta la promesa, levanta lo que Dios ha sembrado. Acuérdate del momento que Dios te tocó, para que de ahí tomes tus fuerzas para seguir adelante. Y cuando haya estas escaleras y te estés cansando de subir, recuerda siempre dónde comenzó tu levantamiento, que fue a través de una administración, a través de una palabra de Dios, a través de un toque de Dios. Y así ocurrió pues y entonces llega un momento que Abraham dijo que estaba ya plenamente convencido, porque el oír la palabra te trae fe, el traer palabra a tu corazón te edifica fe en tu vida. Entonces de ahí en adelante, esos escalones es cada uno mire cómo va a edificar, cada uno qué es lo que va a dejar entrar en tu mente y corazón, para que esto siga yendo, siendo una restauración completa. Y esto no es un camino de independencia espiritual, ojo, no es lo mismo tomar tu decisión, animarte a ti mismo, alentarte a través de recordar la bondad de Dios y lo que Dios te habló, con yo lo puedo solo. Nada podemos solo. Quiero hacer esa distinción porque esto no es acá humanismo, no es meritocracia. No, dependemos de Dios al 100%. Pero es como el padre cuando ya le enseñó a su hijo algo y el hijo sale y el padre dice, espero que apliques lo que te he enseñado. Espero que apliques estas lecciones, ¿no? Porque finalmente es una decisión, ¿no? O sea, a veces estamos en una situación difícil por cualquiera que sea la causa, pero ya sabemos cómo volver. Ya sabemos cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué nos ha hablado Dios. Ya sabemos cómo levantar su nombre. Mira, hasta el hijo pródigo no tuvo que esperar que alguien le dijera cómo volvía a casa. Él sabía cómo volver a casa, ¿no? Lo único que él tenía que hacer era volver en sí, ¿no? Sí. Y no quiero desviarme por ese lado, solamente es un ejemplo de cuando nosotros ya conocemos nuestro hogar, conocemos a nuestro Dios, conocemos su palabra, conocemos su bondad, conocemos su fidelidad, entonces no es difícil volver a casa, no es difícil apelar a esa bondad, clamar a ese nombre, invocar a ese nombre. Todos los salmistas lo hicieron. Lo dice es Tácito, pero yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo lo sé. Entonces, como yo lo sé, voy a invocar ese nombre otra vez, porque va a ser una realidad, ¿no? No temeré a 10 millares de gente, ¿no? Porque tú eres escudo alrededor de mí. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Y en base a una realidad, no estás en base a solo automotivación,
Sí, son palabras que te automotivan, es cierto, pero con una base Amén. real, ¿no? Es un rema, ¿no? Como decías, que tomas una decisión. Y termino con el pensamiento, con la frase de Job. Job, en la peor de sus crisis, ¿qué cosa dijo? Yo sé algo, que mi Redentor vive, ¿no? Entonces, estamos hablando de fortalecerte a ti mismo. Y muchas veces tienes que fortalecerte a ti mismo en base a la palabra que Dios ya te reveló. Háblala, pronúnciala, dítela a ti, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. No esperes a que quizás venga un ángel, un hermano o Dios mismo para decirte, oye, ¿no? Yo te quiero sacar de esto, sino que tú puedes hacerlo porque Dios ya te demostró su fidelidad y ya te ungió de poder, ya te dio de su Espíritu Santo y ya te dio su palabra, que es poderosa para poder salir de cualquier circunstancia, ¿no? Así que Job decía, yo sé que mi Redentor vive, pero el requisito fundamental es haber conocido la bondad de Dios, su presencia y su palabra. Gracias a Dios por todo este tiempo. Hemos terminado ya las preguntas y respuestas. Mañana, Dios mediante, haremos un resumen total, una conclusión, tocando quizás alguno de las preguntas para que recordemos y podamos después nosotros ya saber a dónde acudir para buscar las respuestas de este tiempo de preguntas y respuestas de 85 sesiones. Que el Señor los bendiga. Hasta el día de mañana. Amén.